usted quiere saber el valor de un año, pregúntele a aquel que perdió el año. ¿Su hijo ha perdido un año alguna vez? Si usted quiere entender el valor de un mes, lo comprenderá preguntándole a una madre con un bebé prematuro. Si quiere comprender el valor de una semana, pregúntele a un editor que tiene que hacer una publicación semanal. Si quiere entender el valor de una hora, pregúntesele a un enamorado que espera a su enamorada o a su enamorado en su encuentro. Si quiere aprender el valor de un minuto, pregúnteselo a aquel que ha perdido el avión por un minuto. Y si quiere aprender el valor de un segundo, cuestiónele a aquel que fue sobreviviente de un accidente por un segundo. Y si quiere aprender el valor de una milésima de un segundo, pregúntele a un atleta que acaba de perder su medalla de oro por esa mínima diferencia. Amén. Vamos a hablar del tiempo y sobre todo de los errores que tenemos en el manejo del tiempo. Vamos adelante, Santi, por favor. Entramos en el primer error y es la falta de planeación. La planeación, hermanos, es un proceso donde se piensa. Todos hemos escuchado alguna vez que la familia es una empresa, ¿cierto que sí? De hecho, es una sociedad. Y toda empresa, toda organización tiene que planificar, tiene que organizar, pero sobre todo pensar. Y no hacer, no caer en el hacer por el hacer, sino tener un hacer reflexivo, donde nos cuestionemos, nos pensemos, y esa es la planeación, pensar, organizar con anticipación aquellas actividades, determinar qué recursos y qué decisiones son necesarias, porque tenemos objetivos en la familia, ¿cierto que sí? Ay, Señor. Sí hay objetivos en tu casa, sí hay propósitos, y lograr aquello de manera eficiente y de manera organizada. Esa es una familia que planifica. Pero a veces, hermano, la falta de planificación nos cobra muy fuerte. ¿Para qué es la planificación? Vamos, Santi, adelante. Primero, para que usted establezca metas. Cuando una familia, hermanos, se le apaga la luz, apague y vámonos. No hay nada que hacer. Uno muchas veces cuando atiende por ahí parejas y esas parejas están muy peleadas, uno le pregunta, bueno, señora, ¿cómo se ven en el futuro? ¿Y qué dicen? Qué preguntica, ¿cierto? ¿Cómo me veo? ¿Y usted, señor, cómo se ven en 10 años, en 20? No. ¿Qué se les apagó? La luz. Las metas claras, para eso sirve la planificación. Para usted establecer metas claras, para anticiparse a los riesgos. Cuando usted, hermano, planifica bien, lo primero que hace es contemplar riesgos y poder emitir controles. Bueno, tenemos una planificación ideal, tenemos nosotros contemplar el futuro de esta familia, pero ¿qué puede ocurrir mañana? Y así no se haya materializado el riesgo, usted dice, ¿cómo lo podemos prevenir? Pero eso lo logra solamente una familia que planifica, que se ve en el tiempo y dice, vamos a aplicar unos controles. Una de las funciones más importantes de la familia es el rol preventivo. Prevenir es lo que decía la hermana ahorita con la tuberculosis. Usted no está tosiendo, pero usted previene la tuberculosis. Si ve a alguien que está tosiendo, usted dice, bueno, voy a prevenirlo. ¿Para qué más sirve la planeación? Para aprovechar el tiempo, para aprovechar los recursos. Usted, hermano, tiene muchos recursos valiosos, pero si no los aprovecha, el tiempo es un recurso, ¿usted qué cree? Sí, claro, el tiempo es un recurso, pero si usted no planifica, a usted se le va la vida y no sale alcanzando nada en su vida de pareja, en su vida de familia. La planificación sirve para eso, pero también para tomar decisiones
con sabiduría. ¿A cuánto les gusta la sabiduría? Cierto que la palabra nos habla de sabiduría todo el tiempo, pero si las decisiones en casa son tomadas por impulso, son tomadas por emociones, hermanos. Yo recuerdo cuando yo era muy joven, y se iban a ir unos hermanos de Itagüí para España, y recuerdo que el pastor les dijo desde el púlpito en ese tiempo, dijo: hermanos, cuidado con las decisiones de familia, cuidado, hermanos. Y les digo, a veces es mejor una guapanelita que una tostada en Colombia. Así les dijo desde el púlpito. Y algunos de ellos se fueron igual. Y estando en España no les fue bien. ¿Qué ocurrió? Entonces llamaron a la esposa y le dijeron: amor, me regreso después de 1, 2, 3 años, me regreso a Colombia. Empeñe la casa, hipotéquela. Desde aquí se fueron con casa propia, ¿cierto que sí? Pero para regresarse tuvieron que hipotecar la casa, finalmente la perdieron. Entonces, a veces hay decisiones tomadas porque falta planeación. Las tomamos basadas en emociones. ¿Y con quién arrastramos? Con la familia. Si usted no planifica bien una decisión, como meterse en un negocio grande, por ejemplo, porque usted no sacó el tiempo para reflexionar, para analizar, usted arrastra con su familia, hermano. Es que no es usted el que simplemente asume las consecuencias. ¿Quién las asume? Las asume todos, hermano. A veces decisiones basadas en emociones, en caprichos personales, y finalmente afectamos a todos, a nuestra esposa, a nuestro esposo y a nuestros seres queridos. ¿Para qué nos sirve la planeación? Para trabajar con propósito y no solamente reaccionar a las circunstancias. ¿Cómo así, hermano? El propósito es la misión de la familia. ¿Cuál es el objeto de la familia? Toda organización tiene un objeto. Cuando la organización pierde el objeto, ¿cuál es el objeto de la iglesia? Ese que vimos ahora ya. ¿Lo vieron? ¿Vieron los hermanos bautizados? Ese es el objeto de la iglesia. Podemos tener templos lindos y cantar muy lindo y todo, pero el objeto de la iglesia es ganar almas. Esa es la misión. Y cuando dejemos de ganar almas, algo está pasando. Ese es el objeto de la iglesia. ¿Cuál es el objeto de su familia? La planificación le permite a usted tener ese propósito y no simplemente estar reaccionando a las circunstancias, no simplemente de manera reactiva decir: ay, vea, pasó esto, pasó aquello, ¿qué vamos a hacer? Sino que el objeto mueve a las organizaciones. Y cuando se pierde, hermano, el objeto, es como hace unos años que estaba yo en un taller de parejas en alguna otra iglesia y les preguntaba yo a las parejas: ¿ustedes para qué se casaron? Y se empezaron a mirar. Como cuando uno no prepara la exposición, que empieza uno es que, y el otro es que, no sabían qué responder. Si usted no sabe qué responder, ¿para qué casó? Y la respuesta es una: usted se casó para seguir siendo feliz. No lo creen, pero bueno. Y cuando usted no sea feliz en el matrimonio, diga: algo está pasando. Revisemos el matrimonio, no acabemos el matrimonio, no nos divorciemos, no, ¿qué está pasando? Porque el objeto se perdió, el propósito se perdió, y el propósito no se puede perder. Hace unos años una universidad la cerró el Ministerio de Educación porque sacaba médicos, graduaba médicos y todo, pero empezó a meterse en otros negocios. Y el Ministerio de Educación dijo: señores, perdieron el objeto, no pueden perder el objeto. Tu familia no puede perder el objeto. Vamos a mirar, Santiago, qué dice la Biblia frente a la planeación. ¿Quién de vosotros? Yo creo que este pasaje, hermano, es el pasaje que invita más a la racionalidad a la hora de tomar decisiones. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta qué? Primero. Antes de empezar como un loco, hay que analizar. Hay que sentarse, eso es planeación. No se sienta primero y calcula los gastos. Hombre, a ver si tengo. Ahí no está el texto completo, pero el texto termina diciendo: no vaya a ser que la deje a medias y termine siendo la burla de los demás. La planeación, hermano, sentarse es analizar, es la racionalidad. Toda organización grande hace estudios de viabilidad
y de factibilidad. La viabilidad es, ¿este proyecto es posible o no es posible? Y la factibilidad es la capacidad técnica, si tenemos con qué meternos en ese proyecto o no tenemos con qué meternos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo recuerdo en Urrao, mi mamá, ustedes saben que mi mamá es de Urrao, y la familia de mi mamá era muy política, mucho, le gustaba mucho. Ahí ya, ¿por qué Fabián le gusta tanto la política? Y nosotros tenemos un tío Julito, que decía, yo voy a ser alcalde de Urrao. Y mi papito le decía, mi hijo, mi abuelito, que era muy, la sabiduría de los viejos, decía, mi hijo, tiene que ser primero el policía del pueblo para poder ser alcalde. Es decir, analice primero, siéntese, calcule. Todavía usted necesita proceso. Los viejos enseñándonos a planificar, a organizarnos, y a veces nosotros somos muy atravesados, muy loquitos, pero dice la Biblia, siéntese y calcule. ¿Qué más dice sobre la planeación? Mire lo que dice este texto tan interesante adelante, Santiago. Mire lo que dice este texto. Si piensas construir tu casa, esa palabra construir tu casa no es elaborar una vivienda, no, es familia. Dice, atiende primero a tus negocios y no desatiendas a tu familia. Parece ser que el texto nos lleva a desarrollar esa capacidad de atender lo uno y lo otro. Es decir, buscar garantizar también los ingresos suficientes. Hay gente que va a emprender, hermano, una vida matrimonial y no tiene cómo. No, hermano, lo uno y lo otro. Proverbio 24, 27. Y mire más, ¿qué más dice la Biblia? Ve a la hormiga, oh perezoso. Ver, deténgase y analice la hormiga, mírela bien y encontrará que ella no tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene señor, pero prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega de su mantenimiento. Esa es la capacidad de anticiparse, esa es medir el riesgo. El riesgo no se ha materializado, pero ya la hormiga tiene su almacenamiento lleno. Entonces, hermano, como nosotros a veces nos cuesta ahorrar, nos cuesta incluso tener un seguro de vida. Hay gente que ni siquiera está afiliada a una enterradora, a una funeraria, y cuando se muere, qué problemas tan tremendos. Miremos, Santiago, las consecuencias finalmente de esa falta de planificación, que es un error en el manejo del tiempo, un error grave. Primera, empezamos a improvisar. Entonces, ¿qué hacemos? Y toda una familia improvisando, y nosotros como padres improvisando, y nuestros hijos viendo eso, y nuestros hijos mirando, y no ahorramos. Y claro, y lo que ganamos nos lo gastamos y empezamos entonces prestemos allí, saquemos, hermano, y esa improvisación que nos lleva a tantos errores. No detectamos los riesgos, no aplicamos los controles, porque como no estamos viendo el riesgo, bueno, si llega a ocurrir esto, ¿qué podemos hacer? Eso es aplicar un control. Y dejamos finalmente las cosas como la torre, a medio terminar. Qué pesar, pero mire estas preguntas, esto le va a ayudar mucho a usted y estas diapositivas las vamos a mandar. ¿Qué queremos lograr como familia? ¿A qué le estamos apuntando? Yo estoy prestando servicio en la Secretaría de Vivienda del municipio de Itagüí y hay un proyecto de vivienda por ahí al que invitamos a varios hermanos de Itagüí para que fueran y lo conocieran. Pero claro, la vivienda de interés social está costosa. ¿Por qué? Porque subió el salario mínimo, subió mucho. Y en enero va a subir más, ya dijeron, va a subir más. Eso afecta a la vivienda de interés social, porque la variable de la vivienda de interés social es esa, el salario mínimo. Entonces muchos hermanos que fueron a escuchar el proyecto sin un peso en el bolsillo, sin un peso. Hermano, está muy costoso. No era pues de interés social, si es que una vivienda de interés social vale 150 salarios mínimos hacia abajo, de ahí para abajo. Pero hermano, yo les decía, es que hermano, es que esto, comprar vivienda no es comprar una moto. No, una moto la dan con la cédula. ¿Es verdad o no? Para usted comprar vivienda, usted tiene que planificar. Usted tiene que tener un ahorro. Y eso demanda tiempo, juicio, hermano, planificación. Te vas a quedar pagando arriendo toda la vida, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué queremos lograr?
¿A qué le estamos apuntando? ¿Y sabe el impacto que eso tiene en el ambiente? Yo recuerdo a mi papá en medio de su escasez, porque nosotros fuimos una familia de una situación socioeconómica media, media baja. Papá era un empleado de una fábrica, 37, 38 años, pero él decía, vamos a meternos en ese lote y vamos a ir despacio. Y ese impacto que eso tiene en la familia, en la estabilidad de la familia, en cómo se visiona la familia, cómo quiere alcanzar cosas grandes. Y recuerdo que papá desde su escasez académica nos decía a nosotros, ustedes tienen que ser profesionales, pero de la Universidad de Antioquia, que es gratis, pero yo no tengo cómo pagarles, no tengo cómo pagarles. Yo me presenté 4 veces hasta que pasé. Yo creo que el rector dijo, este calvo tan insistente. Fabián se demoró unos añitos para graduarse, ¿cierto, pastor? Vea, está diciendo el pastor. Pero hermano, eso uno lo proyecta a los hijos. Entonces, ¿qué queremos lograr como familia? ¿A qué le estamos apuntando? Pregúntese, cuestiónese hoy. ¿A qué le está apuntando usted? ¿Con qué cuenta usted hoy como familia? ¿Y qué le falta? Usted ha hecho ese análisis. Bueno, ¿con qué contamos? ¿Qué recursos tenemos? ¿De dónde podemos echar mano? ¿Qué apalancamiento financiero podemos usar? ¿Qué tenemos y qué hacemos? ¿Qué hacemos hoy? ¿Cómo nos vinculamos todos? Yo hablaba con un primo en estos días que no ha podido acceder a vivienda propia y tiene unos hijos como de 25 años, todos trabajando. Yo le decía, primo, y son como 4. Yo le decía, primo, hay una oportunidad ahí en Itagüí para una vivienda de interés social. Sí, hermano, pero la inicial. Y yo le decía, con todo cariño, ¿a quién le va a quedar ese apartamento cuando usted muera? A mis hijos. Hermano, póngalos a ellos a dar la inicial. Por lo menos, y quieren una parte. Ellos son 4. La inicial son como 60 millones, que miren a ver cómo la revientan, de a 15 millones que consigan. Como cuando le roban el celular si se consiguen los 3, 4 millones de pesos que vale. ¿Es verdad o mentira? Y ahí salió el 17, entonces hay que comprar el iPhone 17, y ahí sí. Entonces, hermano, cuestionémonos eso. ¿Qué tenemos y qué vamos a hacer para llegar? ¿Cuándo y con qué lo vamos a hacer? Respondas esas preguntas. ¿Qué nos está funcionando o qué debemos cambiar como familia? Entonces, el primer error, la falta de planeación. No planificamos. Y eso comienza en el liderazgo de los papás, donde nos vemos, qué queremos lograr, en todos los sentidos, incluso en la diversión, en la planificación del paseo, hermano. ¿Usted cree que eso no es importante? Por supuesto que sí. Así que pilas con la planificación. Viene otro error, Santiago, y es este: la multitarea. Si viene ese señor ahí, hace de todo con las, tiene 4, 1, 2, 4 manos, vea, con una contesta, con otra. ¿Qué es la multitarea? Es la acción de realizar varias actividades al mismo tiempo o de cambiar rápidamente de una tarea a otra antes de comenzar la siguiente. Eso, hermano, en eso estamos hoy en día. Pero vamos a mirar, hermanos, qué dice la Biblia, porque en eso estamos, en este mundo posmoderno, ¿no? Este mundo posmoderno nos tiene lleno de notificaciones, y atienda lo uno y atienda lo otro, y la creencia también que tenemos nosotros, hermano. Nosotros tenemos una creencia frente al tiempo, y es que yo puedo ganar tiempo haciendo varias cosas a la vez. Usted el tiempo no lo gana, el tiempo es el tiempo. Acuérdese de eso, el tiempo es el tiempo. El tiempo se gestiona, pero usted no gana tiempo. Esa es una creencia que uno tiene, y nuestro cerebro no está muchas veces preparado para dividir su atención en varias cosas. Entonces usted termina finalmente no haciendo las cosas bien. Usted termina bajando la productividad suya y de su familia en lo que están haciendo. Miren lo que dice la Biblia frente a esto. Primero, Eclesiastés 3 dice: todo tiene su tiempo, y todo es todo, lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Hermano Juan David, es que a mí el tiempo no me alcanza. Yo quiero decirle, usted tiene las mismas 24 horas y yo que tiene el presidente de los Estados Unidos, las mismas. Y tiene las mismas 24 horas que tiene Elon Musk, que son gente muy importante.
Y usted le pregunta a un tipo de esos y le dice, no, yo en un día voy a nadar, hago bicicleta, oro. ¿Quién creyera? ¿Usted cree que el presidente de Estados Unidos le saca tiempo de oración, de meditación? Atiende el uno, atiende el otro. Dice, pero tan raro, ¿cómo hará que yo no puedo? Tenemos las mismas 24 horas que ella. Nosotros nos escondemos muchas veces detrás del texto de Mateo 24. Hermano, es que la Biblia dice que los días serán acortados, hermano. Eso no tiene nada que ver con este tiempo, hermano. Esa aplicación de Mateo 24 no la meta que no cabe. Eso no nos cabe a nosotros, hermano. Eso no tiene cumplimiento hoy. Los días siguen siendo de 24 horas. O aquí ni en el tiempo Gaviria. ¿Ustedes se acuerdan la hora Gaviria? No, ustedes están muy viejos, hermano. Les tocó la hora Gaviria. Pero esa profecía no aplica para este tiempo, eso es para otro tiempo. Y si a causa de los escogidos, nosotros no somos los escogidos, nosotros somos la iglesia del Señor. Muy diferente. Entonces, hermano, no se escude en eso. Y esa es una creencia limitante que nos impide gestionar el tiempo de manera efectiva. Miremos qué dice la Biblia. Y ese es el primer caso. ¿Se acuerdan de Marta o no? ¿Sí se acuerdan? Ahí estaba María a los pies del Señor. ¿Usted cree que María no hacía nada? También era una mujer muy ocupada. Las mujeres en ese tiempo las encargaban de ir por el agua. Bueno, tenían mucho trabajo también. Pero María había entendido que era el momento de estar atenta. Atenta. Qué bueno cuando llega el momento de la enseñanza de la palabra del Señor y predique el que predique, usted está atento. Y yo sé que hoy tenemos muchas distracciones, hermano, pero qué difícil centrar la atención a veces, ¿cierto? Y qué triste, porque desde aquí nos dan grandes enseñanzas, martes, jueves, viernes, domingo, pero a veces usted está ahí y usted juega, usted se distrae, yo también, porque todos caemos en eso. Y dice la Biblia que Jesús le dijo a Marta, Marta, Marta. Cuando a uno le dicen el nombre dos veces, es como cuando la mamá le decía a uno el nombre completo, ¿cierto? Cuando está de buen genio, Juan, Juancito, Juan, David. Ay, hermano, ya sabía. Y aquí le está diciendo el Señor, Marta, Marta, afanada y turbada estás ¿con qué? Muchas cosas, muchas cosas. Y ahí, hermano, aparece otra creencia que a veces nos vuelve una creencia limitante, y es querer controlarlo todo. Devuélvete, Santi, por favor. Querer controlarlo todo, 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 todo. Esa es una creencia que uno tiene que tener, y cuando uno siente que tiene el control de todo, uno siente cierta paz, pero uno no tiene el control de todo en la vida, hermano. El control de todo no lo tiene uno. No, usted no puede controlar el clima, usted no puede controlar si el otro habla y usted no habla, hay muchas cosas que usted no puede controlar. Pero esa es una creencia que uno tiene y se embute en esa multitarea de querer hacer de todo y tener todo resuelto. No, escuche esta frase: no puedes hacerlo todo, pero puedes hacer lo más importante. ¿Sí la aprendieron? No puedes hacerlo todo, pero puedes hacer lo más importante. ¿Qué dice la Biblia? Sigamos ahí, sí, Santi. Nadie puede servir a dos. ¿Cómo se llama el segundo error que estamos trabajando? La multitarea. Multitarea. Mire que aquí hay una multitarea. Hay gente que quiere servir a Dios y servir a la riqueza. ¿Sí o no? Pero dice, no puede, dice el Señor. ¿Por qué? Pues va a menospreciar a uno y va terminando amando al otro, pero amarlo a los dos no. Entonces, ¿de qué nos habla este texto? De la importancia de enfocarnos en algo. Usted tiene un pendiente en su casa, usted tiene un pendiente en su vida, usted tiene un pendiente, enfóquese en eso y hágalo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Santi, las consecuencias. Uno, aparecen las distracciones y usted no termina haciendo nada porque usted se distrajo. Está distraído en una cosa, lo llamó entonces la suegra, lo llamó y ahí usted se encarretó. Hermano, qué aparaticos estos, ¿verdad?
Yo hablaba con un hermano esta semana y yo le decía, yo hago la siesta a mediodía. Y él me decía, yo también, pero me empiezan a llamar exactamente cuando me empiezo a dormir. Y ya, no, mi hijo, es que hay que apagarlo. Usted me llama a mi hermano de 1:30 a 2 y no le entra la llamada. No le entra. Vea al pastor, ahí cayó en cuenta ya. No le entra, hermano. Mi esposa sabe. Ya a las 2 me llama y me dice, ¿cómo le fue? Yo bien, descansé. Pero apago, media horita y yo lo apago. Ay, hermano, y si pasa algo, y usted cree que por tener el celular prendido no va a dejar de pasar eso. No, pregúntese. Hermano, ¿y si se muere alguien? Sí, va a morir. Bueno, ¿sí o no? Pienso yo, pues, puede que yo esté equivocado. Pienso yo. Abundan ¿qué? Las distracciones, hermano. Estamos distraídos, tanta cosa en el día a día. Ay, hermano, y no logré hacer nada. Baja la calidad de tiempo y se pierden buenos momentos en familia. Cuando uno está distraído, hermano, aquí ya le hemos hablado en otras enseñanzas, uno se pierde grandes cosas, hermano. Yo recuerdo, estábamos en Río Negro en un retiro de parejas hace algunos meses y decía un hermano, yo me distraje en el trabajo y me perdí la infancia de mis niños. Y ahora están ya grandes, ya más que adolescentes, y quiero estar con ellos, pues ellos no quieren estar conmigo. Porque el adolescente, ya eso es otra enseñanza, pero el adolescente ya desidealiza a los papás, no quiere estar sino con sus amigos o en otros escenarios. Se perdió buenos momentos. Ahora, perdemos el foco. ¿Qué es el foco? ¿A qué le estamos apuntando como familia? ¿Cuál es el propósito? Terminamos dejando las cosas medio empezadas. Procrastinamos. ¿Qué es procrastinar? Aplazar. ¿Qué es aplazar? Es eso, usted tiene que hacer algo. Escuche lo que le pasa a un procrastinador. Una persona que procrastina no es un perezoso, no. Ay, hermano, es que yo soy perezoso, no. Lo que pasa es que cuando usted procrastina, usted siente cierto placer. Usted dice, ay, tengo que hacer esto. Cuando usted dice, ahora lo hago, en ese momento su cerebro segrega dopamina, que es lo que le hace sentir a usted alegría. Y usted dice, sí, ahora. Pero cuando llega el momento que la vida le responde a usted por eso, ya va a sentir es dolor. Acuérdate que del placer al dolor hay un paso muy pequeñito, muy cortico. Entonces la pregunta es, ¿qué es más fuerte, el placer que sentiste por aplazar o el dolor que vas a sentir por no haberlo hecho? ¿En qué te tienes que enfocar tú? En ese dolor. Tú dices, no, eso me va a generar dolor. Ahora, ¿cuál placer es mayor? ¿Cuando yo aplacé o cuando lo terminé de hacer y lo hice? Cuando usted termina algo de hacer y lo hace, usted dice, qué elegancia. Ojo con eso. Y aumenta el estrés familiar y el estrés de todos. No hicimos esto, no hicimos aquello, dejamos esto. Ojo con eso. Ahora, miremos, Santi, cómo superamos. ¿Cómo superar, hermano? ¿Cómo superamos esa multitarea? Primero, cambie la creencia de que haciendo mucho al mismo tiempo usted está logrando mejores resultados. Eso es mentira. Ese es un cuento que usted se echó. Ay, hermana, y uno llama a la hermana, ¿qué hay? Aquí con todo, hermano, aquí haciendo de todo. No, hermano, ese no es una persona proactiva. El proactivo es una persona activa, sí, hace muchas cosas, pero no al mismo tiempo. Tiene control, pero una vez es como un loquito haciendo de todo y no va a tener mejores resultados. Apréndase a obligar. ¿Qué es aprender a obligarse? Por ejemplo, cuando usted mira la mesa de su casa llena de cosas y usted la mira y usted dice, ay, tan rico arreglar esa mesa. Pero usted se queda ahí mirándola ahí, como fuera. Es que como fuera. ¿Cómo se obliga a usted? Coja la mano y tire todo al piso. Después de que tire todo al piso, ¿qué está haciendo? ¿Qué le toca? Eso es como el ahorro. ¿Qué es obligarse a ahorrar?
que le descuenten de nómina. ¿Sí o no? Dice, ay, me descontaron, no, pero ese el ahorro lo tengo ahí. O meterlo en un bolsillo de la cuenta donde usted no pueda entrar a ese bolsillo. ¿Cierto que sí? Amén, digan amén, hermano. Eso es aprender a obligarse. Haga la lista de las 3 tareas más importantes y asignéles tiempo. ¿Cómo así, hermano Juan David? Sí, asignéles tiempo. Héctor Fabián y yo tuvimos un jefe en común, que él decía así: bueno, muchachos, ¿cómo están? La reunión a las 12, de 12 a 12:30. A las 12:30 me paro y me voy. Ustedes verán si le rinde o no le rinde la reunión, pues yo a las 12:30 me paro y me voy. Esos son los ejecutivos, por eso les rinde el día. Y faltando 5 para las 12, los veo muy lentos, no van a terminar los temas. Acuerden que a las 12:30 me voy. Y ¡pam! 12:30, se para y se iba. A usted fue el que no le rindió. Uno, hermano, cree que eso es malo. No. Vea, por ejemplo, Maximiliano, ustedes saben que mi esposa y yo trabajamos. Maximiliano nos lo cuida la abuelita, a la suegra. Yo no voy a hablar más de la suegra, ni mucho menos. Pero los abuelitos son muy lindos con los nietos. No les gusta apretar, no, ay, qué pecado. Ellos apretaron los hijos de ellos, pero los nietos no. Ay, no, qué pesar la hermana Cristina con el niño. Entonces, si yo no le doy directrices a Maximiliano, tranquilo en la casa de la abuelita todo el día. Oh, ¿qué hago? Le imprimo en una hoja un calendario, como el colegio. Bueno, desde las 8 de la mañana en adelante hasta las 5 que yo llego. Listo, pues le imprimo. Y se lo doy a él, y él mismo lo diligencia. Le digo, ponga de una lo que más le gusta hacer. ¿Qué quiere hacer? ¿Ver televisión? ¿Ver una Póngalo de primeras. Agéndelo. ¿Cuál hora, qué hora? ¿De qué hora, qué hora va a tocar guitarra? ¿De qué hora, qué hora va a jugar con su hermano play? ¿De qué hora, qué tan? Y así. Y yo llamo desde la oficina. Contesta la abuelita, ¿qué está haciendo Maxi? Lo que usted le dijo, no, pásenmelo. Pásenmelo que ya le tapa. Y yo le digo, son las 3, debes estar con la guitarra, porque me dijiste que a las 3, vos mismo te pusiste ahí que a las 3. Él sabe, él está ahí está, él sabe que es así, Ahora, pongamos tiempo, hermano, pongamos tiempo. Yo para salir para la dominical, yo les digo a ellos, de aquí salimos a las 9:30 en punto. Pregúntenle si es mentira. Somos un equipo, familia. Somos un equipo y a las 9:30 tenemos que estar montados en el carro. Y yo a las 9:30 voy, prendo el carro, ¡fum! Lo prendo. Si no es así, uno no logra llegar. Porque, hermano, y mitigue los riesgos. El tema de parqueadero, como es de complicado. Entonces, a veces no encuentra uno donde parquear. Ese es un riesgo que la planificación le permite a usted, ¿qué? Generar controles. Usted llega temprano, ya uno sabe de dónde puede parquear. Si no hay, entonces va a tal parte. Eso es planificar. Pero, hermano, salgamos para la dominical y ¿ya qué hora salimos? No, por eso a veces llegamos muy tarde. Si nosotros también llegamos tarde. Entonces, hermano, no es fácil, pero eso son cosas que uno tiene que hacer. Tómese un pequeño descanso. Por ejemplo, usted dice, voy a determinar estos 45 minutos para hacer esta labor. Enfóquese y a los 45 minutos deténgase. Y es tanto, dése un pequeño estímulo y diga, me tomo un buen tinto. Y de esa manera usted va a superar la multitarea. Amén. Otro error, Santiago, vea, no poner en primer lugar ¿qué? La Biblia habla de prioridades, ¿sí o no? Miremos lo que dice. Dice, más buscad, adelante Santi, porfa, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. Mire lo que dice esa imagen que tenemos ahí. Nadie está demasiado ocupado. Es solo cuestión de ¿qué? Yo les contaba la anécdota la vez pasada de que hay dos cosas en las que mide uno una prioridad, en la billetera y en la agenda. Y les contaba que en el instituto donde yo trabajé como 14 años, los muchachos de bachillerato, habían para ahí 30 que llegaban tarde. A estudiar llegan media hora después. Pregúnteles a qué hora llegan al estadio cuando hay clásico. 4 o 5 horas antes. Eso no está diciendo otra cosa distinta que su equipo de fútbol es su prioridad. Prioridad.
La Biblia habla de prioridad, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás. Miren este cuadrante que viene a continuación para que usted entienda que la vida no se puede tomar en piloto automático, que hay unos cuadrantes del tiempo donde usted tiene que enfocar sus tareas, donde tiene usted que enfocar y organizarse. El primer cuadrante son las cosas urgentes e importantes. Mire que aquí se encuentran en el primero, cuadrante 1. Entonces las crisis familiares, se enfermó el niño, alguna discusión sobre un asunto, las tareas de última hora, qué maravilla, las maquetas, Señor, que eran para mañana. Son cosas urgentes, siempre van a estar, siempre. Pero lo ideal de una familia organizada, de una familia que planifica, es que permanezca más en tiempo en el cuadrante 2. En estos cuadrantes usted enfoca su tiempo, pero en el 2 es donde una familia organizada está. Cuadrante 2 son las cosas que no son urgentes, pero son muy ¿qué? Importantes. No son urgentes, pero son. Es el cuadrante 2. ¿Y qué aparece en el cuadrante 2? Las devocionales en familia. ¿Urgente? No, no es urgente. Pues si usted no hace el devocional no se va a perder, no se va a condenar. Pero es muy importante hacerlo. Y ahí hay que ocupar tiempo. ¿Qué más? Las comidas juntos, la salida, esos espacios de encuentro. ¿Urgentes? No son urgentes, pero son muy importantes. Son muy importantes. Las conversaciones profundas, el sentarnos a dialogar, la planificación familiar. No es planificación, no es tenemos, no tenemos hijos, aunque eso hace parte. Es otros ámbitos, otros aspectos importantes. Y el tiempo de calidad en familia. ¿Dónde pasa usted más tiempo? Ahora, existe un tercer cuadrante y son las cosas que no son importantes, pero son urgentes. Y ahí pueden aparecer interrupciones por teléfono, las llamaditas o los mensajes, las redes sociales, hermano. ¿Cuánto tiempo? A uno a veces lo confronta el mismo celular. Usted pasó la semana pasada tanto tiempo en pantalla. Uno dice, ay Señor. Y lo primero que usted se levanta es coger el celular y empezar a ver las redes sociales. ¿Cuánto se queda usted ahí? Ojo con eso. Las cosas que no son importantes, pero lo ponen a correr a usted. Y los compromisos innecesarios. Y finalmente hay un último cuadrante. Que ni es importante ni es urgente. Es el cuadrante 4. Ver televisión en exceso, las redes sociales sin propósito y las finalmente actividades que no aportan valor a la vida de la familia. Pregunta, ¿en cuál cuadrante pasa más tiempo su familia? Usted con su pareja, con su esposa, con sus hijos, ¿en cuál cuadrante? Importante. Mire, por ejemplo, avancemos, Santi. Las necesidades del ser humano. A esto hay que prestarle atención. Los seres humanos tenemos unas necesidades. Las fisiológicas. A eso, hermano. Ahí tiene que enfocar usted siempre su tiempo y sus recursos. Las fisiológicas, comer, descansar, dormir, hermano. Todo el tema de la intimidad. Hay que programar incluso la intimidad. Las parejas, hermanos, llegamos a un tiempo donde tenemos hijos y tenemos tantas dinámicas que hay que agendar la intimidad. Ay, hermano, eso sí está bien. ¿Cómo que sí está bien? Muy bien. Porque ahí es donde se pasan meses y la pareja que, ay, muy ocupados, muy ocupados. Una vez en un taller estábamos en un taller de hombres y ¿cómo le parece, pastor? Y entonces, bueno, hermano, ¿y cada cuánto? No, hermano, cada 8 días, cada 8 días. Ah, bueno, hermano, bien. Y otro hermano, ¿y usted? No, hermano, cada mes. Bien, bien, bien. Y llegué a donde una persona mayor y estaba todo contento. Hermano, ¿y usted? Ay, hermano, cada año. Y yo le dije, ¿por qué está tan contento? Es que hoy me toca. La verdad, hay que agendar esos temas. Quien creyera, pero eso hace parte de la planificación, de la organización. No dicen amén y no estamos en un encuentro de parejas, pero así es.
Vea la necesidad de seguridad. A eso hay que apostarle el tiempo, el recurso. Mi familia, hermano, se siente protegida, tiene una casita propia, tiene seguridad social. Yo me estoy enfocando en eso, el tiempo también que destino, me estoy preocupando porque mi familia esté estable, incluso desde lo emocional, desde todo eso. Mire, las sociales, todo ese tema de integración, todo ese tema de la aceptación, del afecto, mire, todo es el tercer nivel. Las de autoestima, no tenemos tiempo para entrarnos en cada una, pero mire, todo el tiempo que usted dedique, hermano, para descansar es en el primero. ¿Cuán necesario es el descanso? Ahorita vamos a mirar un caso. ¿Cuán necesario es descansar? La de seguridad, la necesidad social, la de autoestima. Todo el recurso que usted pueda, hermano, invertir en que la persona crezca, mire, su autorrealización, su estudio, su crecimiento personal, que su negocio avance, todo eso son necesidades humanas. Entonces, hermanos, avancemos, Santi, por favor. ¿Cómo podemos priorizar? Metas claras en la familia. ¿Cuál es la meta? Y vuelve a aparecer la palabra meta. ¿Cuál es el propósito? Uso de herramientas, hermano. Hoy en día hay mucha facilidad. Ya no solamente el calendario ese de Marlboro que uno le iba quitando la hojita, no. Ya hay muchas herramientas maravillosas donde usted puede agendar, donde usted puede programar. Tengamos claras también las necesidades de todos. El descanso, hermano. Ojo con eso. Porque usted dice, no, hermano, es que mi vida está en trabajar. Y entonces, ¿qué? Lo demás, ¿qué? Lo demás. ¿Abandonaste lo demás? Hasta te abandonaste a sí mismo. Ojo, reconocer qué es lo urgente y qué es lo importante en la familia.